Hola mi Winchies, me llamo Mía y después de 12 años de viaje he decidido dar el paso y comenzar este proyecto de llegar hasta Filipinas a bordo de Patrick, mi camión camperizado. En esta aventura no estoy yo sola, me acompaña Nadine, mis gatas y mis perras. Después de conseguir cruzar Europa en medio de la pandemia, hemos llegado a Turquía, donde quiero enseñarte los mejores lugares que voy a encontrar en mi camino. Así que no olvides de suscribirte si quieres acompañarme en esta gran aventura. Buenos días, amiguinchis. Esta mañana nos hemos levantado pronto porque vamos a ir a visitar una de las ruinas más antiguas de toda Turquía. Estamos aparcados como a unos 2 kilómetros de donde se encuentran las ruinas. No tenemos claro si el parking tenemos que pagarle o no, porque todavía no hemos visto a nadie, porque es bastante pronto, son como las 8:30 de la mañana. Vamos a subir a las ruinas con el teleférico que veis ahí arriba. Así que nada, vamos a ver cuánto cuesta la broma. 2 tickets nos ha costado 10 euros, que me parece un poco caro para lo que es Turquía normalmente. Thank you. Pero bueno, es lo que hay, no queremos subir 2 kilómetros andando, pues a pagar. Por lo que había visto, las tarifas del parking de arriba más o menos era lo mismo por horas, así que creo que sale más económico coger el teleférico. Y luego no sé si hay que pagar el parking aquí también, ¿eh? ¡Qué guay! Me recuerda cuando hacía esquí, ¡qué guay! ¡Me encanta! Bueno, paseíto en teleférico y ahora nos vemos. Hoy nos encontramos en la antigua ciudad de Pérgamo, que para los que no conocéis Turquía o su geografía, está más o menos al oeste de Turquía, entre la ciudad de Izmir y la ciudad de Çanakkale, más o menos. Está situada en la ciudad de Bérgama, y esta ciudad, la antigua ciudad de Pérgamo, está datada de hace más de 2000 años. El ticket ha costado 60 liras, que al cambio son unos 6 euros, más el audioguía de Nadine, que ha costado 4 euros. No sé si os fascinan tanto como a mí los antiguos monumentos y las ruinas, porque, mirad, esto está hecho hace 2000 años, ¿vale? Y como veis, aquí no hay cemento ni hay absolutamente nada. Aquí podéis ver la diferencia entre, mira, el mismo muro ahí, este es más antiguo que este. Como veis, este es mucho más imperfecto y tiene cemento entre ellas. A mí siempre me fascina la tecnología con la que antes construían, porque me parece alucinante, ya que las piedras son prácticamente todas iguales. La construcción de esta ciudad no tenemos muy claro de quién fue. Cuentan que podía haber sido de los persas, que en una batalla fue regalada a los espartanos. Cuentan que fue construida por griegos, pero no sabemos exactamente quién fue el constructor oficial de esta ciudad maravillosa que os vamos a enseñar hoy. La primera parte que fue construida es la parte que vamos a visitar ahora, que es la parte de dentro de las murallas, que albergaba hogar para más de 150.000 personas. La antigua Pérgamo fue habitada desde la prehistoria. En la época de Átalo y Emúneme controlaba toda la región occidental de Anatolia. Alrededor del año 300 a.C. pasó a ser parte del Imperio Macedonio a las manos de Alejandro Magno, que junto con Alejandría pasarían a ser los núcleos culturales, científicos y artísticos de la región. Después de la muerte de Alejandro Magno, más o menos en los siglos 3 y 2 a.C., fue cuando la ciudad de Pérgamo comenzó con su máximo esplendor, que fue el momento donde se construyeron los templos más grandes, como este, que es el templo de Zeus que tengo aquí detrás de mí. Un des trucs qui m'impressionne moi perso, c'est que comme vous voyez le socle là, en gros le bloc qu'ils ont utilisé, il était large comme ça, et ils ont enlevé tout ça de marbre, juste pour avoir l'effet un peu plus large à la base. El templo de Zeus fue construido completamente en mármol. Aquí podéis ver las influencias romanas reconstruido. Se ve claramente que esta parte de aquí negra es de la época romana y esta parte de aquí es de la época griega. Las antiguas civilizaciones a mí siempre me han fascinado por el hecho de cómo podían hacer las cosas, los detalles en las columnas que son increíbles, que ahora las casas son todas grises, planas, sin decoración. Y tenemos tecnología que antes no la había y todo estaba decorado al milímetro.
Cette ville, dont il reste quand même pas mal de petits vestiges, était une ville qui pouvait rivaliser à l'époque avec des villes comme Athènes. Donc c'était vraiment un joyau de l'Antiquité. Sa bibliothèque est réputée pour être une des plus grandes au monde à l'époque. La seule qui pouvait rivaliser avec, c'était celle d'Alexandrie. Le mot parchemin vient de peau de pergamé. En fait, c'était un endroit où l'industrie du parchemin était très importante. Un des trucs ouf avec ce temple, c'est que actuellement là on est sur une terrasse qui fait 60 mètres de long pour 20 mètres de large, donc qui donne sur la colline, et ça fait à peu près 2000 ans, 2200 ans exactement, que la terrasse n'a pas bougé, qu'elle est toujours là. Y ahora vamos a ver una de las partes más chulis de todo este lugar, que es el anfiteatro, que es el anfiteatro más empinado del mundo. Así que chicos, seguidme que vamos a ver. On est dans l'amphithéâtre romain qui pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Et un truc un peu particulier, c'est que normalement il y a toujours une scène centrale, et sauf qu'ici il n'y a pas de scène centrale, elle est chaque fois construite et déconstruite en bois pour pas cacher le temple de Dionysos, je crois, juste à côté, et pour pas cacher la vue qui est absolument incroyable. La ciudad de Pérgamo fue tan importante que llegó a ser la capital de la provincia de Asia Menor romana, y hoy toda la parte de la ciudad baja ha sido enterrada por la actual ciudad de Bérgamo, y que ahí tenéis detrás mío. Si los romanos tenían los gemelos que tenían, macho, subir los anfiteatros. O sea, hace 50.000 grados ahora mismo. Si venís a las 9 será guay. Si venís más tarde tendré mucho calor. Nuestra visita en Pérgamo está acabada. Ahora vamos a coger de nuevo nuestro amigo el teleférico que nos va a llevar a la puerta del camión. La ciudad a la época se extendía hasta allá abajo, que la actual ciudad de Bérgamo está construida sobre los cimientos de la antigua ciudad de Pérgamo. Tengo miedo muchísimo ahora. Nos hemos quedado atascados durante, no sé, 3 minutos a lo mejor, y hay bastante viento, entonces el teleférico se mueve y a Nadine le da un poquito de miedo, ¿no? Muchísimo. Au moment où je dis que ça me fait peur, il faut que le truc s'arrête. ¿Eres feliz? Muchísimo, j'adore quand je reviens sur la terre ferme. Oh non, il y a une fenêtre. No me gusta Appuie el botón. les ascenseurs avec fenêtre. Bueno, ahora nos vamos al camión y nos vamos al siguiente spot. Hemos llegado a la ciudad de Éfesos y la entrada nos ha costado 10 euros una entrada simple, más 6 euros de una entrada suplementaria, que es para ver unas terrazas que Nadine ha visto en internet y que le llamaron la atención, así que vamos también a visitarlas. Ahora estamos caminando por el Ale Central para ir hacia el anfiteatro de esta ciudad que empezó a ser de ya habitada hace 5.000 años, que es algo increíble porque la verdad que está súper bien conservada. Estamos en la parte más alta permitida en el anfiteatro de la ciudad de Éfesos, que es el anfiteatro más grande de toda la región de Anatolia. Este anfiteatro fue construido por la civilización griega, pero después, cuando los romanos conquistaron la ciudad, decidieron agrandarlo. A día de hoy han estimado que alrededor de 25.000 personas podían tener lugar en este anfiteatro. Eso significa que alrededor de 250.000 personas podían habitar la ciudad, porque normalmente la estimación que los arqueólogos hacen es que un 10% de la población podía entrar en los anfiteatros. Mirad cómo es esto de grande. ¿Qué ha pasado? J'ai un petit peu glissé sur le sol magnifique en marbre dont j'étais en train de parler. Si venís con chanclas como Nadine, cuidado con el suelo porque está 100% hecho en mármol. Resbala que no veas. Menudo pichón. Bon, il y a un truc qui m'impressionne toujours, c'est quand il y a des protubérances comme ça sur les pierres. On ne sait pas trop à quoi elles servent, comme là ou là.
Mais en fait, pour les faire, du coup, c'est-à-dire qu'ils ont dû tailler de cette profondeur-là toute la pierre, qui sont des pierres super dures. Et là, ici, vous pouvez voir aussi. C'est pas un cartón como Burj Al Babas, ¿eh? Burj Al Babas. Tenemos un amigo, dicen que se llama Garfield y que es el guardián del teatro. El pan no, pero el queso se lo come. Bueno, y ahora os voy a enseñar la primera publicidad del mundo que está en la ciudad de Éfeso, que me parece súper graciosa porque anunciaba una casa de prostitución. Bueno, como veis, hay un corazón escrito, hay una cara de una señora, un edificio y un pie y una cruz. El corazón significa el amor, la señora y la casa significa que en la casa había señoras, el pie izquierdo significaba que tenías que ir a la izquierda y la cruz significaba que tenías que ir a la izquierda en el siguiente cruce. Para que veáis cómo es curioso cómo la gente anunciaba las cosas antes, ¿verdad? Y hemos llegado a la zona más bonita y más importante de esta ciudad de Éfeso, que es la biblioteca que tengo detrás mía, que es una de las 3 más importantes junto con la de Pérgamo y Alejandría en todo el mundo. La biblioteca que tengo detrás fue construida en el siglo I después de Cristo por los romanos. Y como veis, es muy bonita. Pero elle a été détruite aux alentours du 3e siècle après Jésus-Christ, complètement. Et du coup, malheureusement, les rouleaux qui étaient dedans, au nombre de 12 000, ont totalement été détruits. Et il ne restait plus rien de cette bibliothèque, mis à part quelques blocs qui ont été reconstitués dans les années 1970. Bueno, como veis, está llenísimo de gente. Estamos a 2 de septiembre, o sea que incluso cuando las vacaciones han acabado, este es uno de los lugares más turísticos de Turquía. Así que si queréis venir a haceros fotos o queréis encontrarlo vacío, os recomendaría que venir a primera hora, a las 8 de la mañana, que es a la hora que hemos entrado nosotros, porque si no, por las fotos prácticamente, como veis, es imposible, hay muchísima gente. Pero esta mañana cuando hemos venido estábamos completamente solos, no había nadie. Así que pequeño tip para los que queréis hacer Instagram o fotos bonitas, mejor venir por la mañana. Otra de las partes más curiosas de esta ciudad es donde me encuentro ahora mismo, que son los baños públicos. Imaginaros que en el baño donde me encuentro ahora mismo daba cabida a 50 personas. Decían que las personas de más categoría monetarias, es decir, los ricos, tenían el primer asiento del baño, que es este de aquí, y las personas más pobres tenían aquellos que están allí al fondo. Estos eran los baños. Esto había un río que venía por aquí. El río se llevaba la caca por todo el caminito. ¿Qué significa? Que la primera parte estaba siempre limpia porque solo había su caca, pero la última tenía las cacas de todo el mundo. Por eso el sitio privilegiado era el primero. ¿Cómo ibas a hacer caca tú aquí al lado de...? Sans aucune intimité? No puedo. Je peux pas, sans aucune intimité. J'ai entendu aussi que apparemment les gens qui étaient un peu plus aisés, ils avaient des servants qui venaient s'asseoir avant, genre quelques minutes avant. Comme ça, ils réchauffaient le marbre. Bueno, pues parece que hemos llegado a las super terrazas por las que hemos pagado 6 euros, que nadie tenía muchas ganas de venir, así que espero que tengan asientos de oro donde me voy a poder sentar con aire acondicionado, porque si no, los 6 euros no valen para nada. Esta zona de la ciudad de Éfeso, que está completamente cubierta para intentar conservar en mejor estado las ruinas, era una... ¡Ay, que me caigo! Era un complejo de vilas de la gente rica de la ciudad, y esta parte que tengo aquí detrás es la basílica central, donde acogían para dar la bienvenida a las personas que vivían aquí, y hay bastantes frescos y restos de la decoración en los muros, tanto de mármol como de pintura.
Aquí detrás mío tengo la parte mejor conservada de lo que son las casitas. Está justo el hammam, donde tenían varias zonas de agua caliente que calentaban con un fuego y con un termo de hierro donde almacenaban el agua, y se repartía en los diferentes sitios de la casa por unas tuberías que estaban hechas con mármol y arena, que lo he oído de un guía que está por aquí dando una vuelta en inglés. En fait, on est en train de suivre les guides, comme ça on écoute tous les trucs sans payer. Bon, maintenant qu'on est sorti de cette terrasse, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de payer 6 € pour ça? O sea, a ver, yo sé que ahora mismo el billete que hemos pagado sirve para reconstruir lo que estamos viendo y que otra gente pueda seguir viéndolo en el futuro, pero la verdad que si estáis viajando con un presupuesto limitado, yo os diría que no merece tanto la pena venir a verlo, la verdad. Bueno. Hemos encontrado una cosa para limpiarse los zapatos cuando tienes caca. Mirad. ¿Has visto? Macho, los griegos estaban en todo. Bueno, otra de las cosas súper interesantes que hemos encontrado en esta super ciudad es este monumento que estaba hecho para uno de los emperadores trayanos, en el que podemos ver ahí una bola del mundo con 2 pies. Y aquí había una estatua del emperador 200 años antes de Cristo que decía que era el dios del mundo. Significa que ya en ese momento sabían que la Tierra era redonda, y eso era 400 años antes de Galileo. Para que veáis las curiosidades de las antiguas civilizaciones, cómo pensamos que hemos descubierto cosas, pero que con pequeños detalles podemos darnos cuenta que ellos ya sabían mucho más de lo que sabemos ahora. Ahora que hemos visitado la gran parte de la ciudad de Éfeso, os podemos decir 2 cosas. La primera es que si queréis visitarla completamente, deberéis bloquear un día entero porque es gigantesca. Y la segunda, que hemos aprendido mientras estábamos aquí, es que si esta ciudad fue tan importante en su momento es porque tenía uno de los puertos más importantes de la civilización antigua, pero que a día de hoy, a causa de los sedimentos, de la erosión y de las lluvias, estamos a unos 7 kilómetros del mar. Así que la ciudad se ha ido para atrás. Il y a plein d'endroits qu'on n'a pas été voir dans ce magnifique site à Ephesos, dont un que moi je voulais particulièrement voir, c'était la première église apparemment de la Vierge Marie, mais on nous a expliqué que c'était peut-être un peu une arnaque, et du coup on n'a pas été, mais il y a plein d'autres choses à voir qu'on vous laissera découvrir quand vous viendrez. Vous n'avez pas du tout été spoilé par cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir, vous aurez que du bonus. Es súper bonita, la verdad que merece la pena venir a visitarlo si pasáis por Turquía, porque de verdad que nosotros nos hemos quedado encantados. Y desde aquí deciros que es el final del vídeo, chicos, así que si os ha gustado, si queréis apoyar el canal, darle a like, comentarnos y sobre todo suscribiros, porque hoy estamos en Éfesos, pero mañana seguramente on sera ailleurs. Así que hasta luego.